que hay toda una escala, armada a través de trabajos internacionales y demás, de horas de aparición y demás, pero que hemos hecho muchas autopsias a través de los años, hemos visto que esas escalas se nos caen a pedazos, porque sabemos, sabiendo la hora exacta de muchos cadáveres, uno dice, pero ¿cómo? Si murió tal hora, sabiendo la hora fija, supongo que es de un hospital, o sabiendo una hora que hay testigos, uno mira y dice, ¿cómo? Pero si las escalas dicen que esto no puede ser. Bueno, dentro de todos esos parámetros uno se maneja con cierta elasticidad, por eso es que no tenemos a ciencia cierta una facilidad para decir, creo que los primeros interesados somos los forenses en decir, sí, para mí ocurrió a las 13:05, sería genial. Entre el horario que usted fija, de 14 a 16, y el que fija el doctor Maldonado, de 15 a... Perdón, de 14 a 17, fue un error de transcripción. 14 a 17, y el doctor Maldonado, si no me equivoco, era a partir de las 16, creo que con una hora en más o en menos. Esas 16 nos estaría acercando a las 15 horas, no más. Y las 14 suyas pueden estar acercándonos a las 13 o a las 15. Necesito hacer una aclaración, señor Berlinte, señor, que no pude hacerla hoy, pero es que tengo notado que hablamos de un margen de error de 4 horas en más o en menos. Y cada vez lo reducimos más. No, 2 horas. 2 horas. 2 horas. Correcto. Dos, lo cual hace una totalidad de 4. 2 para atrás, 2 para adelante, 4 al margen. Sí, ahí está. La discrepancia que advierto yo son esas 2 horas que fija usted y la hora que fija el doctor Maldonado, más o menos, en ambos casos. Bueno, es decir, estimativamente estamos, él estima acercándose a las 15, yo estimo alrededor de las 14, hacia 16 o hacia las 12, es decir, está dentro del parámetro de las 24 horas, es decir, no me parece que estemos tan alejados. El doctor Maldonado, el margen suyo es mucho más estrecho, o sea, usted en definitiva en más o menos lo hace en un término de 60 minutos. Ese margen puede modificarse atento a las especiales condiciones de este cuerpo, de una pileta, lo que usted hacía mención, ¿no? La temperatura, que no sabemos cuál era por el mes, supongo que no sería baja, y el medio acuoso en el cual se encontró el cadáver, ¿puede modificarse esa hora en más, en menos? Voy a ser muy claro. Pueden modificarla esa hora. Yo, con los elementos que dispongo, que también quiero ser muy claro, no son muchos, no dispongo ni siquiera de la temperatura rectal, que hoy modernamente los autores recomiendan que sea, en los casos donde no ha iniciado la putrefacción, que sea hecha en el momento de hallazgo del cadáver, previo tomar los recaudos necesarios en el caso de que se visualicen lesiones anales y haciéndolo posteriormente al hisopado rectal ante la presunción de encontrar semen y demás. Tomando esos recaudos, la toma de la temperatura rectal debe hacerse en lo posible en el momento de hallazgo del cadáver. Esto no se hizo, hubiera sido un dato de gran importancia. La sumersión del cadáver en medio acuoso, en ese medio acuoso estanco, de poca presión, porque evidentemente estaba, es decir, el cuerpo casi en la superficie de las aguas, no hubiera modificado sustancialmente la toma de la temperatura rectal, lo cual creo que es un elemento que nos faltó, que hubiera sido de gran utilidad. De manera tal que el único elemento, o los únicos elementos de que yo dispuse, es la observación de las fotografías y el protocolo de autopsia. En el protocolo de autopsia, el doctor Alsina claramente pone, por lo observado en el lugar del hecho, de los hechos, y lo encontrado en el momento de esta necropsia, fija la hora 16 a 17. Yo me manejo por eso.
Por eso digo, por la rigidez instalada en los miembros superiores, solamente, por lo menos es lo que se pudo visualizar, si hubiera habido rigidez en los miembros inferiores, lógicamente hubiera habido que hacer una fotografía, una toma fotográfica para reflejar ese momento. Es decir, cuando se inspecciona el lugar del hecho, pido disculpas al excelentísimo tribunal por abundar un poco en detalles, pero hacen a la esencia de mi respuesta. Cuando se hace el examen del lugar del hecho, hay que tratar de reflejarlo lo más rigurosamente posible, fotografiándolo, haciendo una pericia planimétrica, porque a veces la fotografía no da la vista panorámica. El forense tiene que estar atento a tratar de recoger todos los elementos referidos al cuerpo que puedan permitirnos después fijar la hora de muerte. Perdón, doctor, en todos estos ejemplos que usted ha dado, ¿usted encuentra deficiencias en este caso? Han tomado todas estas precauciones. Yo encuentro que algunas cosas evidentemente no se han hecho, que quizá debieron haberse hecho. Por eso. De acuerdo a mi modo de ver, hay cosas que debieron haberse hecho y no se hicieron. Yo insisto. Perdón, doctor. Sí. Esas cosas que no se hicieron y se debieron haber hecho son trascendentes a los efectos de establecer más fehacientemente el horario de la muerte. Y hubieran sido trascendentes, desde luego. Es decir, que todo, desde luego. Toda definición que hagamos a partir de los elementos que tomamos siempre va a ser de por los demás aleatoria porque faltan circunstancias evidentes. No es que sea aleatoria, nosotros no podemos decir porque sí fijamos a las 12 o fijamos a las 11 de la mañana, o lo fijamos a las 9 de la noche. Esos elementos que hubieran sido ideales. Claro, no contamos con esos elementos, claramente lo digo, no contamos con esos elementos, contamos con algunos elementos. Por eso, inicialmente, ya que evidentemente mi participación se iba a tratar fundamentalmente de un aporte a la determinación de la hora de muerte, yo señalé que universalmente los autores hoy sostienen la importancia de conseguir la mayor cantidad de datos de las variables que se utilizan para la determinación de la hora de muerte lo más rápidamente posible una vez encontrado el cuerpo. Esto es una premisa, como son las 10 del Decálogo Médico Legal de Nelio Rojas, como, en fin, en la medicina legal nosotros tenemos cuestiones que son paradigmáticas. Esta, para la determinación de la hora de muerte, viene siendo cada vez más importante. Ya esas deficiencias se traducen en una posible deficiencia. Y se traducen, doctor, en la dubitación que tenemos, sobre todo ahora en mi caso más todavía, cuando de pronto yo me encuentro con que por un error de transcripción cambia la hora de muerte y además el estado del cadáver pasa a ser un espasmo y no una rigidez. Entonces, realmente digo, si yo me tengo que seguir manejando con los elementos que a mí se me facilitaron, como es la visualización de los autos y la fotografía, el protocolo de autopsia y demás, yo sigo manteniendo las 16 horas como punto de partida, concedo una hora para atrás, una hora para adelante, y me dice, ¿y a las 12 del mediodía? Sí, yo creo que no había rigidez instalada, total, creo que no había. Y ante la presencia sorpresiva esta que menciona del espasmo, sí. La elaboración inicial que usted hizo, ¿se modifica? ¿O eventualmente se modifica? No, porque yo creo que no fue un espasmo. Yo creo que hubo, con todo respeto lo digo al colega, yo creo que hubo un error de apreciación. Si hubiera habido un espasmo, es tan raro que habría que haberlo reflejado en el escrito. Pido constancia, señoría, por favor. Ya ha quedado en tal sentido la constancia. ¿Quiero repetirla? Perdón, ¿puedo hacer una aclaración? Sí, doctor. No, vuelvo a reiterar el tema de la
temperatura rectal, ¿por qué no se tomó? Porque la experiencia mía a través de los... Yo generalmente es la, digamos, la fórmula que más me ha resultado. Todas las veces que lo he hecho con síndromes asfícticos no me ha salido para nada. En su experiencia, Mi experiencia a través de los años. la obtención de la temperatura rectal Bien, ha sido lo digo porque realmente esa es la fórmula que a mí más me da resultado. Doctora Encina, en cuanto a la rigidez a la que nos estamos haciendo referencia, ¿usted la pudo apreciar Sí, de una rigidez de miembros superiores, únicamente? en el momento en que hice el hecho, estaba, ya tenía el espasmo que acabo de comentar, y había empezado la rigidez que comienza, digamos, a partir de las 6 horas, esa rigidez que empieza desde arriba hacia abajo en los pequeños músculos. No llegaba a ser totalidad, no se refería a los miembros inferiores, pero bueno, ya había estimado, por eso yo estimé en ese momento que estaba alrededor de las 14 a 17 horas. O sea, había comenzado la de miembros superiores. Sí, sí. Pasa que ahí queda un poco enmascarado por el espasmo. O sea, el espasmo tiende a oscurecer los datos que nos La rigidez que quedaba fija fuera de lo digamos, porque si uno lo ve, el espasmo, ya lo digo, como le dijo el profesor, que son casos rarísimos, son muy pocos, yo creo que he visto 2 o 3 en las 4.000 que llevo, no he visto mucho. Entonces, bueno, en este caso pasó, a lo mejor el informe en ese momento no lo transcribí. Bueno, creo que la oralidad sirve para eso, para ampliar lo que uno fija, si no, no se manejaría más que por escritos. ¿Tiene constancia entonces que la rigidez había comenzado también en los miembros inferiores? No había empezado con eso interior, estaba hacia el tronco. Oscurecida en alguna medida con la rigidez. Yo voy a pedir constancia Con el espasmo. Sí, perdón. Yo sí voy a pedir constancia de respuesta. Queda Bueno, me eliminó una pregunta para que después me hablaba. Yo estaría muy gustoso de la formulada. No, porque le iba a preguntar si usted había observado algún tipo de dato que le señale alguna rigidez en los miembros inferiores. Ya la doctora China dijo que no había llegado al mismo. Lo que tampoco observé, si me permite, señor presidente, lo que tampoco observé que el espasmo enmascarara la rigidez. Son fenómenos distintos. Pero bueno, Ahora, sí, la pregunta es fácil, es decir, fotográficamente usted puede advertir que no haya existido ese espasmo. Porque ese espasmo no haya... Lo que pasa es que después se modifica la posición de los brazos en la morgue, después de haber estado en la refrigeradora y demás, de manera tal que el espasmo es una cosa muy llamativa, no, digamos, no semeja o no se mimetiza con la rigidez muscular. El espasmo llama la atención a un lego, llama la atención el espasmo muscular, porque son posiciones que son imposibles que se den en un cadáver, sobre todo cuando el espasmo no tiene periodo de flacidez. Es decir, la rigidez se instala después de 1 hora y media, 2 horas de flacidez. De manera tal que el cuerpo adopta, digamos, una postura, si se quiere, pasiva. En el